Archimandrita Excelentísimo Señor Don Teofilacto. En nombre de los académicos de honor, intervendrá el reverendísimo Archimandrita Teofilacto, vicanario general de la Sacra Metrópoli Ortodoxa de España y Portugal y del Exarcado del Mar Mediterráneo. Muchas gracias y también agradecemos al nombre de todos aquellos que hoy han recibido este honor de academia. Personalmente agradezco, presidente. El honor en mi humilde persona va a la Sacra Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, de cual soy vicario general y también responsable por la parroquia griega en Valencia. Como soy griego, elegí el tema la teología como fruto del encuentro entre el cristianismo y el helenismo. En la cruz de Jesús, Poncio Pilato colocó un letrero en el que seguía en 3 idiomas, hebreo, griego, latín, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El cristianismo surge en un entorno caracterizado por 3 elementos: la fe judía, el imperio romano y la lengua y cultura griega. Primo, la fe judía era la más importante en aquella época, con tantos prosélitos procedentes de diversas naciones. Jesús se encuentra en una sinagoga donde pronuncia sus primeros sermones. Lo mismo ocurre con los santos apóstoles, que comienzan sus obras apocalípticas a través de la sinagoga. 2. La lengua y la cultura griega. Tras los años de Alejandro Magno, todo el territorio mediterráneo tiene como lengua franca el griego, el helenístico quiní. Por otra parte, ya antes de la época de Jesús, tenemos la Septuaginta, la traducción al griego de los 70 del Antiguo Testamento, más utilizada entre los judíos. Tanto Jesús como los evangelistas, cuando hacen referencia al Antiguo Testamento, utilizan el texto de los 70 y no el texto hebreo. Podemos decir que por un lado, Alejandro Magno, disculpate, hablo italiano, y no mucho el español. Alessandro Magno en italiano, Alexandro Magno en español. Eso. Por un lado, Alejandro Magno emprende un viaje hacia Oriente y lleva la lengua griega. Por otro lado, el apóstol Pablo
recorre el camino de Oriente hacia Europa y con la lengua griega lleva al mundo el Evangelio de Jesús. 3. El Estado, el Imperio Romano. Toda esta situación, historia y actividad espiritual, tiene lugar dentro del Imperio Romano. Pablo, en numerosas ocasiones durante sus misiones apostólicas, dice: soy ciudadano romano. Y al final, como ciudadano romano, se llevado prisionero a Roma, y su condena a muerte es la condena de un ciudadano romano. El cristianismo establece un diálogo con estas tres realidades, y de cada uno de estos diálogos obtenemos un fruto. El primer diálogo es el diálogo con la fe judía en la sinagoga, donde el cristianismo quiere subrayar que Jesús es el cumplimiento de los profetas, como lo vemos tanto en el discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés en Jerusalén, Hechos de los Apóstoles 2, 14 a 40, como en discurso del diácono Estefan en el protomártir ante el gran Sanedrín de los judíos, Hechos de los Apóstoles 7, 1 a 50. La predicación del cristianismo de la iglesia antigua comienza siempre en la sinagoga. Este diálogo con la fe judía da como fruto los apóstoles y los primeros cristianos. El diálogo con el Estado romano, que es un Estado pagano, lo vemos cuando llevan a los apóstoles y a los primeros cristianos antes las autoridades del Estado romano. La fe cristiana está prohibida. Las apologías de los apóstoles y de los primeros cristianos son importantes y nos hacen comprender que lo que significa ser cristiano creyente, este diálogo como fruto da los primeros mártires, que son los cristianos de las catacumbas. El encuentro, en cambio, con el helenismo, con el mundo griego, es nuestro tema de hoy. Podemos decir que el primer encuentro del cristianismo con helenismo es el discurso del apóstol Pablo en la Areópago de Atenas. Hechos de los Apóstoles 17, 22 a 31. En este punto, Pablo se dirige a los griegos de una manera diferente a como se dirigía a los judíos. Texto original de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, de pie en medio de Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Esa, otra manera, hablar con un otro mundo diverso, diferente. En los primeros siglos
del cristianismo no existe un sistema teológico. Cuando la Iglesia responde a los judíos, dice que Jesús es el cumplimiento de los profetas. Cuando se dirige a los paganos, dice que Jesús es el verdadero Dios. En cambio, cuando debe dialogar con el mundo griego y la filosofía griega debe dar respuestas de un nivel superior. Ejemplos emblemáticos son los padres apologéticos, como el filósofo y mártir Justino, que habla del spermatikos logos, de que la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, Sofía que gnosis tu Theou, se encuentran también en la filosofía griega. Hay semillas de verdad en la filosofía y la sabiduría griegas con las que podemos dialogar. También podemos destacar a Atenágoras, el ateniense, quien con sus obras responde a Marco Aurelio. La terminología, usía, hipóstasis, idiomata, es una terminología filosófica que entra en la teología y a partir de la cual comienza un diálogo teológico-filosófico. Para llegar a la dogmática de la Iglesia se utiliza la metodología platónica o aristotélica. Los grandes padres de la Iglesia estudian Platón, Aristóteles y la filosofía griega en las escuelas de Atenas. Cuando Occidente se aleja del griego y utiliza el latín como lengua oficial, para la teología comienzan también diversos problemas entre la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Tenemos numerosos ejemplos en la historia que la teología que nos permite ver que el pensamiento teológico oriental y el occidental son muy diferentes. Podemos destacar el caso del diálogo entre Gregorios Palamas y Barlaam el Calabrés. Así el diálogo entre los padres orientales y los padres occidentales en el concilio de Ferrara-Florencia. En conclusión, podemos decir que la teología es el fruto del encuentro entre el cristianismo y el helenismo, que enriquece el pensamiento espiritual y religioso, pero también la cultura europea. Muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por el honor de estos días. Muchísimas gracias a todos. Sí. Gracias. Para cada uno. Ahora le contestará el presidente de la Academia. Reverendissimo Signor Archimandrita Teofilato, in megali timingia tin Academia y parusia sas edo simera, sas Eucharisto hiati sinergasia ketin evistosin. Es un gran honor para la Academia su presencia aquí entre nosotros. Le agradezco mucho esa colaboración y confianza. Reciba nuestro más sincero agradecimiento por sus palabras, sabias palabras,
y por honrar esta solemne ceremonia con su presencia. La tradición ortodoxa griega representa una herencia espiritual y cultural milenaria que ha contribuido profundamente al pensamiento, la filosofía y los valores humanistas de toda Europa. Su intervención, reverendísimo Archimandrita, nos recuerda la importancia de preservar el diálogo entre fe, cultura y conocimiento, fortaleciendo los vínculos entre pueblos unidos por la historia. Y es que estamos con grandes vínculos, muchos vínculos. Para la Academia constituye un verdadero honor contar hoy con tan alta representación de la ortodoxia y de la tradición helénica en este acto académico internacional. Muchísimas gracias y bienvenidos.